Muy buenas tardes con todos y todas. Reciba un cordial saludo del Grupo Regional de Educación para Latinoamérica y el Caribe. Les damos la bienvenida a este side event sobre un tema que es una prioridad y sigue siendo una prioridad en la agenda de gestión de riesgos y que nos dejó muchas lecciones aprendidas durante el COVID-19. Mi nombre es Ruth Custode. Soy la especialista de educación y emergencias de la Oficina Regional de UNICEF con base en Panamá y también colidero junto a Save the Children el Grupo Regional de Educación. El día de hoy vamos a conversar sobre las experiencias de Escuela Segura y los avances que hemos tenido en la región. Y para eso tenemos un grupo muy especial de panelistas. Vamos, en honor al tiempo, vamos a ir introduciendo cada uno de sus panelistas y ustedes les van a ir conociendo. Cada uno de ellos va a tener un tiempo determinado para sus presentaciones. Tengo ahí a mi colega Daniela que nos va a estar ayudando también con el control del tiempo. Y lo que queremos es justamente conocer cuáles han sido las experiencias, pero también cuáles han sido los desafíos en la implementación de seguridad escolar. Y para que nos ubiquemos, contarles que el Grupo Regional de Educación y los 18 miembros somos parte del GADRES, que es la Coalición Global de Escuela Segura. Y durante los últimos años hemos estado trabajando en el marco integral de seguridad escolar y es ese marco el que justamente se está implementando. Ese marco busca trabajar con los ministerios de educación, bajo el liderazgo de los ministerios de educación, en la implementación de lo que es políticas y marcos normativos, en lo que es infraestructura escolar, acciones para preparativos y respuesta y acciones para reducción de riesgo y resiliencia. Entonces, déjenme, sin más preámbulos, darle la bienvenida a Mr. Rodolphe Samuel. Él es el Ministro de Educación, Cultura, Juventud y Deporte de San Martín. El doctor Rodolphe ocupa actualmente este cargo, tiene un doctorado en biología que incluye biología ambiental y derecho ambiental, política ambiental y ecología y biología teórica con especialización en poblaciones y comportamiento de la Universidad de Leiden. El doctor Samuel ha ocupado varios cargos en la esfera política durante los últimos 15 años como miembro del Parlamento. Vicepresidente del Parlamento, presidente del Parlamento de San Martín y secretario de Salud de las Antillas Holandesas. Es educador y miembro ejecutivo de la Junta de entidades como el Windward Island Airways Community Council en Island Teacher y de la Cámara de Comercio de San Martín. Demos la bienvenida al Mr. Rodolphe Samuel, quien nos va a contar ¿cómo ha sido la experiencia en la implementación del marco de seguridad escolar en el Caribe y cuáles son los avances en la hoja de ruta para una escuela segura? Adelante, Mr. Samuel. Protocol having been established, I thank you on behalf of the CSSI for the opportunity. A variety of similar hazards affect Caribbean developing countries such as hurricanes, floods, volcanic eruptions, earthquakes, and fires. These hazards have compromised countries' poverty reduction strategies, hindered development gains, and endangered educational systems. Disasters such as those caused by COVID-19, the 2021 eruption of La Sofia volcano in the St. Vincent and the Grenadines, and major hurricanes that affected many of our islands significantly impact children, youth, and educational systems. Despite scarce resources, effective strategies have been implemented individually in different countries and collectively to improve school preparedness, resilience, response, and recovery. The Caribbean Safe School Initiative, CSSI, was launched in Antigua and Barbuda in April 2017 as a framework to advance school safety and strengthen regional cooperation in the face of increased endemic risk. Governments in the Caribbean region committed to advancing school safety
by implementing the Caribbean Roadmap on School Safety. Governments saw the value in working together and the need to ensure school safety as a way to protect investments in the education sector and protect communities. The CSSI is part of the worldwide initiative on safe schools and support the implementation of the comprehensive Safe School Framework and the Caribbean Model Safe School Program. The CSSI promotes the Partnership for Advancing Safe Schools implementation. Ministries of Education led the implementation and get technical support from international, regional, and national partners. Since its launch, the CSSI has been an inclusive effort promoting the participation of all islands in the Caribbean, including SEDIMA participating states and overseas territories, national disaster risk management offices, as well as bridging the language barriers across English, French, Dutch, and Spanish-speaking communities. The CSSI created the necessary momentum to advance school safety in the region. Since its adoption, the CSSI has resulted in the majority of ministries of education in the Caribbean appointing safe school focal points who advance resilience at the school level. The third ministerial forum, held in St. Martin in 2022, offered the opportunity to reflect upon the changes and challenges the Caribbean has faced since launching the Caribbean Safe School Initiative. Mainly, the effects of more frequent extreme weather events, such as Hurricane Irma and Maria, or biological hazards, such as COVID-19. It also responded to the need for a collaborative and coordinated approach among actors in the region's education sector and across other sectors, fostering a systemic approach to risk. The Ministerial Forum was linked to the Youth Forum entitled My Island, My Voice, aiming to empower and mobilize youth to improve school safety, reduce the digital divide, foster child protection, address cyberbullying, and protect the environment. Leading up to the third Ministerial Forum, we engaged CSSI member states on a monitoring exercise of the 2019 Caribbean Roadmap on Safe Schools. This monitoring exercise showed greater awareness of issues related to school safety, including, for example, challenges of using schools as shelter and a better understanding among governments of the significance of school safety. Greater collaboration with NEMOS and the Ministry of Health has changed how school safety challenges are addressed. The monitoring also showed that regular drills and extensive training for teachers and students are good practices, but they are insufficient to cover the demand in the region. The provision of school emergency operation plans has received much attention from governments, as well as the establishment of safety and emergency teams in schools. On the other hand, challenges remain in terms of personnel and budget, insufficient capacity at the ministry level, and the lack of dedicated staff to monitor and evaluate the CSSI. As expected, the COVID-19 pandemic slowed the CSSI implementation due to reprioritization and budgetary cuts. Countries participating in the monitoring voiced the urgent need to address climate change issues, focusing on resilience, sustainability development, and post-disaster recovery. Other identified challenges including increasing school safety buy-ins and actions at the school level, inclusion of school violence and bullying of physical and cyber nature, and aging infrastructure in the light of hazards.
The monitoring exercise also served to inform the midterm review of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. The third ministerial forum recognized the importance of the Caribbean countries being strongly represented in the midterm review of the Sendai Framework and highlighted the region's specific situation in the changing context and future priorities. To date, 19 countries and territories are part of the CSSI. This initiative is currently guided by the 2022 Regional Roadmap on School Safety and the St. Martin Declaration on School Safety. This new declaration, signed in 2022, reaffirms school safety framework of the CSSI to ensure the right to quality and inclusive education for all. It also appraises the regional exposure and vulnerability to natural, biological, anthropogenic, or societal hazards, including various types of violence that can potentially cause disasters. It explicitly speaks to the need to address the manifestation of the systemic nature of risk and the required joint effort across sectors, and recognizes the rising human and financial cost of disasters. Some of our main achievements are: Caribbean countries have advanced to incorporate disaster risk reduction and resilience in education in the curriculum at all levels. Risk governance has improved with the development of national school safety policies, standard operational procedures, and school emergency and contingency plans. There are school safety focal points in the ministries of education. School safety monitoring at the level, at country level is essential, and CSSI member states are advised to appoint these key technical implementation persons. Broad stakeholder engagement. School safety is not solely an education issue, but requires a multi-sectorial approach. In keeping with the decision of the Third Ministerial Forum, the launch of the Permanent Secretariat is in its final stages, and plans are underway to formalize a Caribbean School Safety Week and a Caribbean Safe School Initiative Day. And last, but certainly not least, the active involvement of the youth. CSSI holds a youth forum every 3 years, and a youth structure is currently being developed based on the recommendations of the youth at the Third Ministerial Forum. I thank you. Muchas gracias, doctor Samuel, por compartirnos la increíble experiencia y el trabajo a través de los años del Caribe. A continuación vamos a escuchar a nuestro colega Ramiro León, coordinador del proyecto en Plan Internacional Ecuador, quien nos va a contar las experiencias sobre la implementación del proyecto Escuelas Seguras para Todos. Entonces, Ramiro, quisiéramos saber cuáles han sido los logros y los desafíos y cuáles son las recomendaciones para poder aplicar esa experiencia en otros países de la región. Adelante, por favor. Antes de que empieces, contarles que Ramiro es ingeniero geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, un magíster en gestión y auditorías ambientales de la Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico, especialista en reducción de riesgo de desastres por la Universidad Andina Simón Bolívar y magíster en gestión de riesgo de desastres. Adelante, Ramiro. Buenos días, buenas tardes con todas y todos. Bueno, el último año y medio hemos venido trabajando conjuntamente a Plan Internacional y el Ministerio de Educación del Ecuador en la implementación del proyecto Escuelas Seguras para Todos en 4 territorios priorizados, que fueron el Montalvo, Guayaquil, Quito y la parroquia de Simiatu en la provincia de Bolívar. Cada uno de estos territorios tenía sus principales, digamos, amenazas. Por ejemplo, en Quito tenemos el tema de
volcanes, sismos y obviamente por ser una ciudad tan grande, el tema de delincuencia, alcoholismo, venta de drogas y trata de personas. En la ciudad de Guayaquil es casi igual, tenemos en temas naturales problemas de inundación y los temas antrópicos los que hemos descrito. Mientras tanto que en el territorio de Montalvo teníamos la problemática de inundaciones muy fuertes, porque este territorio es como más abajo está abajo del nivel del mar, entonces tiene inundaciones muy fuertes. Y en el territorio de Simiatu cambia totalmente todo porque ahí es una comunidad indígena, entonces una de las principales problemáticas de este lugar es la desnutrición infantil por parasitosis, donde se presenta casi el 70% de su población, tiene su niñez tiene este problema, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven, cada territorio tiene sus propias amenazas y nosotros buscamos trabajar desde ese sentido que ya les vamos a ir contando. Los beneficiarios fueron 21.955 personas, donde el 53% fueron niñas y adolescentes mujeres. Donde vimos nosotros un punto muy importante. En el tema de la preparación y la respuesta y el mejorar las capacidades para respuestas ante emergencias, se intentó involucrar a toda el sistema educativo. Entonces tuvimos una buena aceptación en lo que se refería a los padres de familia, obviamente a los niños, niñas, estudiantes, a los organismos territoriales tanto del Ministerio de Educación como de Respuesta Inmediata, que era la Secretaría de Gestión de Riesgos, estuvieron con nosotros los bomberos y los gobiernos autónomos que se llaman en Ecuador, que son los gobiernos territoriales como municipios o juntas parroquiales, y los docentes. Fue muy importante hacerles entender y comprender a los docentes que ellos son parte muy importante del sistema educativo, porque a veces llegamos y nosotros queremos solo darlos a entender que el sistema educativo son los niños. Y los docentes como que a veces tienen esa reacción de que nos van a dar más trabajo y todas estas cuestiones. Nosotros en el proyecto intentamos hacerles comprender que ellos son una parte muy importante de este sistema educativo y son una parte muy importante para el sistema de reducción de riesgos y el fortalecimiento de estas capacidades. Se trabajó mucho en la elaboración de los planes de reducción de riesgo institucional, que es algo que está implementado en el Ecuador, pero para que sea mejor, porque era como que copiaban y pegaban lo de cada año. Entonces, para que se realice un real análisis de lo que les está pasando a ellos, por medio de muchísimas capacitaciones que se hizo durante este último año y medio. Además, trabajó en el tema de infraestructura, de instalaciones seguras, invirtiendo alrededor de $110.000 en los colegios. Y, por ejemplo, nosotros encontramos que a un colegio había que hacerle un tema de infraestructura. Pero yendo al análisis, fue en Guayaquil, nos dijeron no necesitamos eso porque por el tema de la delincuencia se puede perder. Entonces determinamos conjuntamente con ellos invertir en otra cosa y se terminó haciendo un tema de alcantarillado sanitario que el colegio no tenía. Entonces, ya yendo a los principales logros, como les digo, fue involucrar la comunidad educativa en todas estas etapas, incluyendo hasta los padres de familia. Muchos padres de familia estuvieron con nosotros en reuniones, en capacitaciones, que era bueno porque tal vez el proyecto, como no era tan grande, no alcanzaba a llegar a otros estamentos, a todas las familias, pero los padres de familia eran nuestros interlocutores en sus familias y con sus hijos. Las instituciones educativas estaban ubicadas en zonas con amenazas de origen natural, antrópico y psicosocial, de igual manera de una vulnerabilidad muy alta. Y cada una representaba una realidad diferente, como les explicamos, ¿no? Hay proyectos que llegamos y decimos, bueno, esto se tiene que hacer, pero no tomamos en cuenta que inclusive en la misma ciudad, cada unidad educativa es diferente a la otra, cada una presenta distintas necesidades. Entonces en Guayaquil, por ejemplo, teníamos una que estaba en una zona muy fuerte de tema de narcotráfico, o sea, y de pandillas, es muy, muy grave, y no podíamos implementar las mismas acciones que se estaban realizando en la otra que estaba al otro lado de la ciudad, que tenía solo problemas de inundación.
Entonces fue uno de los logros más importantes, creo yo. Además que se hizo participar a las instituciones que trabajan en gestión de riesgos. Se involucró a los gobiernos municipales por medio de convenios y se lograron algunas cosas. Además, se implementó este tema de asistencia técnica. Por ejemplo, cuando los municipios tienen temas de ingenieros, de arquitectos y las unidades educativas carecen de estos profesionales. Entonces, para el tema de adecuaciones, de construcción, se pidió apoyo para que las instituciones municipales presten a los profesionales para solucionar estos temas. Tanto así que, por ejemplo, en la ciudad de Montalvo y en Guayaquil, había árboles dentro de la institución educativa que estaban afectando a las aulas y se logró llevar el proceso conjuntamente a los gobiernos central, al gobierno seccional y a la Secretaría de Riesgos para que esos puedan ser cortados y que no haya afectación. El principal logro, creo yo, que se dio es la creación del modelo de gestión de la iniciativa Seguras, de la iniciativa Escuelas Seguras para el Ecuador, con una nueva visión. Sí, la visión fue ya no planificar desde arriba hacia abajo, ¿sí? Sino que buscar conocer las realidades de cada territorio y en función de eso ir planificando hacia arriba para crear estas políticas públicas. Porque cuál es, creo yo, uno de los principales problemas que tenemos en la región es que llegamos con las políticas públicas, decimos esto hay que hacer y se hace a nivel país, pero no se puede aplicar a todos los territorios y ahí vienen los errores. Entonces lo que se ha buscado en esta iniciativa de Escuelas Seguras es esto, es que se saber las realidades de cada territorio. No podemos ir preguntando escuela por escuela, ¿no? Tenemos alrededor de 16.000 instituciones en el país, pero sí ir a los territorios y ver cuáles son las realidades de estos y desde ahí ir planteando las soluciones. Se toma en cuenta mucho lo que es la igualdad y la reducción de la violencia de género en la capacitación, diagnóstico y planificación con cada institución, porque nosotros consideramos que la gestión de riesgos es transversal y tiene que estar dentro lo referente a al género. Entonces, ya me lo hice para atrás. Ya, entonces, como les digo, se toma en cuenta esto, se presentó muchos talleres de higiene menstrual, ¿sí? Y se encontró, por ejemplo, que se debe trabajar muchísimo en lo que son temas de reducción de violencia de género y embarazo adolescente. Otro de los temas muy importantes fue que se pudo conformar una biblioteca virtual donde se recopiló toda la información del Ministerio de Educación, que tenía un montón de información regada en temas de gestión de riesgos. Se creó esta biblioteca virtual donde cualquier persona del Ministerio de Educación puede acceder y hacer consultas. Y se trabajó en temas de reducción de riesgos incorporando todos estos temas de género. Ahora el tema de desafíos, que es de las preguntas que nos habían planteado, es implantar el objetivo de iniciativa de escuelas seguras en todos los territorios, tomando en cuenta las amenazas más recurrentes en cada sector, que es lo que yo les decía, ¿no es cierto? Cada territorio presenta diferentes problemáticas, con temas de violencia de género en unos y en otros de nutrición infantil, que deben ser como atacados en cada uno. También el tema de capacitar a la comunidad educativa acerca de la conformación de las herramientas de los planes institucionales de gestión de riesgos, que no se lo está haciendo. Y la principal recomendación que nosotros encontramos es que pedimos que es necesario, que es necesario aplicar el modelo de gestión localmente para adaptarlo a los diferentes contextos, peligros y amenazas que enfrenta cada territorio, al igual en que cada uno de los pilares. La acción efectiva requiere la participación, rendición de cuentas de la comunidad educativa. Por lo tanto, a través de esta participación sensible a la edad, al género y a la diversidad, se garantiza que el modelo sea preciso, específico, al contexto, adaptable y promueva la participación y la apropiación de las partes interesadas. Trabajar en la planificación de gestión de riesgos desde las bases de cada territorio, iniciando con un diagnóstico de amenazas recurrentes por cada territorio, no generalizar. Y tomar mucho en cuenta el tema de género, de la inclusión del género y la reducción de la violencia de género en lo que es la educación.
cambiar el chip, como yo le digo, que las escuelas seguras no es la infraestructura, también es la infraestructura, pero viene más del tema de educación, el tema psicosocial, el tema de violencia de género, porque te dicen a ti escuelas seguras y piensas que es esto, infraestructura, y no es así. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro, por la experiencia y por recalcarnos la importancia de entender el concepto de escuela segura más allá de que la infraestructura sea segura. Vamos a dar la bienvenida a Angelina Trinidad da Silva. Angelina es de Paraguay, socióloga especializada en cooperación para el desarrollo, realizó un máster de gestión de desastres en la Universidad Complutense de Madrid y un doctorado en geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el 2004 forma parte de las organizaciones realizadas con la gestión de riesgo de desastres y manejo de emergencias, como la Cruz Roja Paraguaya, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, la Cruz Roja Española y la Red de Jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. Y dentro de esa red de jóvenes, nos gustaría entonces preguntarle a Angelina, ¿qué significa para ti una escuela segura y por qué consideras que es importante la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las actividades de gestión de riesgo? Adelante. Hola, muy buenos días a todos y todas. Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir esta mesa y conocer las diferentes experiencias. Bueno, mi presentación, por favor. Bueno, a mí me preguntaron qué es una escuela segura. Para mí una escuela segura, además de garantizar el derecho a la educación, de que tenga instalaciones escolares adecuadas en calidad, en suficiencia, en todo eso, para mí es que una escuela segura es una escuela que reúne, que implica a los niños, niñas, a las jóvenes, a los jóvenes, a los adolescentes y los adolescentes y a la comunidad toda. De hecho, en Paraguay ya evolucionamos un poco también este estándar, que la escuela segura no se limita solo a la escuela como entidad, sino que a la escuela, más allá de sus murallas o de sus portones, la escuela involucra a toda la comunidad, ya sea la policía, los bomberos, el municipio, otras organizaciones presentes como Cruz Roja. Entonces también para mí la escuela es la que participa y la que comparte. A veces las escuelas solo esperan que nos vayamos a hacer las cosas, pero al menos en Paraguay las escuelas están haciendo también, nos invitan a formar parte de ellas y de sus actividades, que siempre los agentes o las ONG que estamos queremos estar con las escuelas. Por supuesto, una escuela segura es la que tiene su plan de seguridad escolar vivo. De hecho, yo empecé en Cruz Roja Juventud, por ejemplo, y empecé con los talleres de escuela protegida. Y ahí fue con la historia del perro Poncho. Si alguien es de Cruz Roja va a saber que es cómo aprendemos a diferenciar la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Y es un concepto súper sencillo que a partir de ahí uno va después engrandeciendo ese concepto y volviéndolo más académico. Pero esa fue mi entrada al mundo de la gestión de riesgos, siendo yo joven, ¿verdad? También una escuela segura es una escuela que acompaña los procesos, que no es solo receptora, decirle, hola, profe, tenemos este proyecto y queremos hacer un plan y necesitamos que el tiempo de los docentes y necesitamos esto. No, sino que una escuela que se implica, ¿verdad? Tuve una experiencia en que antes del COVID estábamos también con un proyecto de hacer los planes en las escuelas y siempre nos piden en la escuela los extintores, la señalética y todo eso, ¿verdad? Entonces, en vez de fácil buscar un proveedor, ver la competencia de precio, ver cuánto necesitamos, medir, bla, 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 no. Esta vez lo que hicimos fue darle los insumos y con los docentes y los estudiantes que tienen la edad para ello, pintar la escuela con ellos, marcar con ellas las flechas, las salidas de emergencia. Y lo bueno es que después vino el COVID y todas esas cosas o esas herramientas, esas plantillas que tenían en las escuelas les sirvió para delimitar la distancia de seguridad y todo eso. Entonces, que en vez de
hacer pago de algo, nosotros le facilitamos las herramientas y, claro, a veces un cartel es difícil de mover cuando la escuela también se transforma y, bueno, ellos teniendo esas herramientas van a poder cambiar cuando quieran sus rutas de evacuación o su señalética o dónde están sus extintores. Para mí es muy importante también la escuela que inspira, que deja que otros agentes de la comunidad lleguen a la comunidad, que se puedan hacer las charlas, que dispongan del tiempo. Mejor aún ya si eso está inserto dentro de la malla de educación, que diga, bueno, hoy tienen que venir los bomberos, o tiene que venir gente de Cruz Roja, o tiene que venir alguien a ayudarnos a hablar de este tema, que no sea solo el docente, ¿verdad? Para que no sea una carga. Por eso para mí es importante una escuela abierta. Bueno, ¿por qué es importante la participación de los jóvenes? Yo empecé en gestión de riesgo siendo joven y de ahí para adelante. Para mí los jóvenes aportan una nueva visión de la realidad, ¿verdad? Hay a veces que nosotros hacemos algo así como que nos complejizamos, pero después vos le preguntas a un joven, a una joven qué piensa y te dicen, no, pero esto podemos hacer así, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Y se soluciona. También tienen mayor compromiso, que cuando están motivados realmente ellos buscan o forman parte de los procesos, ¿verdad? Y te van insistiendo, ¿y cuándo vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar después? Por eso para mí también considero que aporta dinamismo y es una ventana de oportunidades para poder inspirar, ¿verdad? Es lo mismo, en la red de jóvenes hicimos el Resilient Tech, donde más de 70 jóvenes de la región pudieron presentar 22 a 23 proyectos juntando ciencia y tecnología a través, en el vínculo de los sistemas de alerta temprana. Capaz esos jóvenes que estuvieron participando del Resilient Tech no sabían nada de gestión de riesgos, pero ahora le metimos la curiosidad y por eso digo que también inspiramos. Los jóvenes, y yo también, tenemos otras formas de compartir, ¿verdad? Somos la inmediatez, ¿verdad? De que ayer nos ofrecieron algo en un taller, inmediatamente lo que éramos jóvenes, le hicimos una foto a los que nos dieron y directamente en Instagram o Twitter. Y las personas otras mayores medio que se quedaron así como que mirándonos, ¿verdad? Pero por eso tenemos otra forma de compartir y otra llegada. La educación de pares es súper importante. Cuando tenemos a un adolescente convencido, a un joven convencido, sí o sí le invita a sus amigos, sí o sí habla eso en sus círculos. Capaz no como nosotros queramos, así súper académica, técnica, pero está hablando, ¿sabes que me fui a tal reunión? ¿Sabes que me hablaron de tal cosa? Entonces, para mí son movilizadores y hacedores del cambio. Y como ya dije, plantean soluciones simples, flexibles, te dicen dónde están los recursos o cuál es la realidad. Y por sobre todo, para mí es muy importante que se coopera en la diversidad. Es como que no tenemos barreras y no decimos... no, pero eso es tal cosa, o ese... No hay prejuicios, ¿verdad? Tanto cuando ellos con otros jóvenes o sus relaciones con las comunidades que están mayor expuestas al riesgo, para ellos no, están comprometidos con la causa, en este caso la gestión de riesgos, y aportan a ellos desde la diversidad. Y por sobre todo que cuando estaba en Cruz Roja Juventud, que nos tocó asistir a alguna ayuda humanitaria, no asistir como tal, sino que a preparar o subir cosas a un camión, para mí la labor humaniza. O sea, la gente ve diferente cuando están los jóvenes, ya sean las personas mayores o los mismos jóvenes. Y eso también le cambia la vida a las personas, ¿verdad? Como me pasó a mí. Y ahí no sé si ven, la de naranja soy yo. Con 15 años, que estaba empezando en Cruz Roja Juventud, ni idea que iba a estar hoy acá, me emociona. Y bueno, eso, muchas gracias. Inspiren. Muchas gracias, Angelina, por ratificarnos lo importante de la participación de los niños, adolescentes y jóvenes en el tema y por entender que mientras más rápido nos involucramos, mejor comprometidos estamos. Permítanme ahora presentarles a la licenciada Jimena Pinto.
Jimena es la directora efectiva en la Dirección General de Educación Técnico Profesional del Sistema Nacional de Emergencia SINAE de Uruguay. Actualmente se desempeña en la Dirección Nacional SINAE como responsable de cooperación internacional y asesora del director en diferentes proyectos, programas e iniciativas a nivel de gestión. Posee un título de licenciatura en Psicología de la Universidad de la República y un posgrado en Estrategia Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales del Ministerio de Defensa. A Jimena le queremos preguntar, ¿por qué la comunidad debe ser un actor clave para avanzar en la seguridad escolar? Cuéntanos un poco la experiencia que ha tenido SINAE. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Y en nombre de la Dirección Nacional del SINAE, agradecemos al Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe tener el espacio y poder compartir la experiencia que hemos incursionado en el año anterior, trabajando codo a codo con 11 ciudades de todas las regiones del país. En primera instancia, agradecer a todos los panelistas con quienes comparto la mesa. Muchas gracias. Y para dar comienzo a esta presentación, es clave mirar retrospectivamente cómo surge el proyecto Escuelas Seguras en nuestro país. Sí, perfecto, gracias. Y la experiencia entonces piloto en lo que son escuelas de primaria. Contarles que desde la voluntad de la Dirección Nacional del SINAE, en conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y específicamente con la Coordinadora General del Área de Descentralización y Cohesión Social, la señora María de Lima, se lleva adelante en Torre Ejecutiva la presentación de la Iniciativa Mundial de MCR 2030, Desarrollando Ciudades Resilientes, de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, donde se presentan los lineamientos generales y las diferentes fases para su desarrollo, haciendo extensiva la invitación a los municipios presentes. Voluntariamente se inscriben 11 ciudades de los departamentos de Artigas, Rivera, Salto, Paysandú, Río Negro, Rocha, San José y Colonia. En paralelo, se presume la importancia del trabajo en las escuelas, donde los componentes para una gestión integral del riesgo de desastres resiliente es justamente desde esta motivación conjunta que desarrollamos conversaciones y acuerdos con la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, donde la directora general, la señora Graciela Faveiro, manifiesta el interés en llevar a cabo adelante el proyecto Escuelas Seguras en estas 11 ciudades. El trabajo se ve ampliamente fortalecido. Gracias. El trabajo se ve ampliamente fortalecido, ya que se implementan dos iniciativas que se complementan y potencian en comprender y gestionar los riesgos de cada ciudad y cada centro educativo. Escuelas Seguras es coordinado y planificado por la señora inspectora Yanela Palacio, quien conduce el ciclo de actividades en cada centro educativo, dándole seguimiento, acompañamiento y planificación en la hoja de ruta. A nivel territorial, en cada ciudad se conforman los llamados comités multisectoriales locales para la resiliencia, con autoridades de la municipalidad, referentes de servicios como comunicaciones, energía, agua, saneamiento, salud, sociedad civil, Cruz Roja, Leones, Rotarios, grupos de vecinos, Ministerio del Interior, Defensa, prensa y centros educativos en todos sus niveles, participando especialmente la directora de cada centro escolar. Desde esta mesa de trabajo se posiciona la comunidad como un actor clave para avanzar en temas de seguridad escolar y comunitaria, y la sensibilización en gestión integral del riesgo de desastres se vuelve recíproca y complementaria. ¿Qué implica una escuela segura? ¿Una comunidad segura?
Sin dudas, actores comprometidos con el desarrollo local sostenible, cuidando y potenciando sus recursos y capacidades, desde la educación y prevención en la reducción del riesgo de desastres y resiliencia, centrando esta sensibilización en los niños, niñas y adolescentes en todas las actividades de gestión de los riesgos en general y desde su institución educativa en particular, comprendiendo la importancia de la preparación y la prevención, asumiendo un rol protagónico en la multiplicación de los saberes aprendidos con sus grupos de pares, con sus familias y con toda la comunidad. Los preparativos y las respuestas y las gestiones compensatorias velarán por una cultura general en la preservación no solo de las instituciones educativas, sino de toda la sociedad. Nuestra experiencia de trabajo conjunto entre MCR 2030 y el Marco de Seguridad Escolar ha sido muy exitosa desde esta motivación conjunta entre la Dirección Nacional del SINAE y la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, en llevar adelante este proyecto piloto a sus 11 escuelas. En el departamento de San José, Ciudad del Plata, la escuela número 89. En el departamento de Colonia, Nueva Albesia, escuela número 126. En el departamento de Río Negro, la ciudad de Yung, la escuela número 52. En el departamento de Artigas, la ciudad de Bella Unión, la escuela número 19. En el departamento de Rocha, la ciudad de La Paloma, la escuela número 52. En el departamento de Paysandú, la ciudad de Guichón, la escuela número 5. En Salto tenemos 2 ciudades, Mataojo, escuela número 40, y Villa Constitución, la escuela número 7. Y en el departamento de Rivela, con los 3 municipios, Tranqueras, escuela número 3, Bichadero, escuela número 24, y Minas de Corrales, escuela número 4. Poniendo en práctica el marco de seguridad escolar integral, aprendiendo lecciones aprendidas, compartiendo experiencias y desarrollando buenas prácticas en torno a la seguridad personal, institucional y colectiva. En el recorrido del trabajo escolar se convoca la presencia de autoridades educativas locales, departamentales y regionales que acompañan la ejecución de la iniciativa. Se requiere, a su vez, la representación del Consejo de Participación y de la Comisión Fomento, integradas por los padres de los escolares, así como actores de la comunidad educativa y nuestro equipo de trabajo, informando de las jornadas de sensibilización y capacitación en las escuelas, trabajando la gestión integral del riesgo de desastres y la resiliencia. En una escuela y comunidad segura, se fueron dando a conocer los componentes del marco integral, trabajando con énfasis en los educativos. Con referencia al componente infraestructura, se solicitó relevamiento y asesoramiento técnico desde la División Arquitectura en lo que respecta a la valoración específica de las instalaciones a través de la herramienta denominada Índice de Seguridad Escolar, que fue trabajado conjuntamente con las direcciones escolares. En el marco de la 5ª edición de la Semana de la Reducción de Riesgos, donde la Dirección Nacional del SINAE de la Presidencia de la República realiza diversas iniciativas en sensibilización, procurando posicionar el tema en agenda pública y celebrando internacionalmente el Día de la Reducción del Riesgo todos los 13 de octubre, invitamos a participar presencialmente a estas 11 delegaciones a mostrar sus avances en cada centro educativo. Esta delegación estaba integrada por un niño, una niña, el maestro del nivel y el director escolar. Ese día se realizó una presentación a cargo de los niños y niñas sobre sus experiencias en la gestión del riesgo y su centro educativo, compartiendo los avances realizados como, por ejemplo, la señalización hacia la salida de emergencia y el punto de encuentro, la elaboración de protocolos, la difusión a través de revistas digitales y radios comunitarias,
la realización de simulacros con bomberos, charlas informativas a otros niveles, cartelería y folletería sobre qué hacer en situaciones de emergencias y cómo proceder. En este encuentro, el señor secretario de la Presidencia de la República, el señor Álvaro Delgado, hizo entrega a cada delegación de una placa de reconocimiento por el esfuerzo y el compromiso a lo largo de todo el proceso, tal como la que lucimos aquí en este momento. Estamos convencidos que la educación es un proceso que desarrolla las capacidades y destrezas de un ciudadano y de cada cultura, con experiencias y normas de convivencia, formándose como ser integral, crítico y ético. La educación es la llave maestra en la sensibilización y gestión de una cultura preventiva, de respuestas asertivas y de la transmisión de conocimientos que guíen el buen accionar resilientemente desde los más pequeños en nuestras instituciones educativas. Esta asociación y sinergia entre los proyectos Escuelas Seguras y la iniciativa MCR 2030 en cada ciudad participante de ambos procesos se ha potenciado con el compromiso y la voluntad política, ministerial, agencial, de la sociedad civil y de toda la comunidad en pos de visibilizar el trabajo colectivo para el desarrollo y promoción de una cultura preventiva en todos los niveles. A modo de cierre, queremos hacer extensiva la invitación a todas las ciudades y centros educativos del país para que se motiven en el trabajo conjunto hacia la construcción de las comunidades mejores preparadas y más seguras. Esperemos que esta experiencia resulte inspiradora para que más actores se sumen al proceso en pos de un desarrollo resiliente y sostenible. Y para terminar entonces, queremos dejar el mensaje clave. Construyendo resiliencia desde una escuela y comunidad segura. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jimena, por hacernos ver la importancia de la coordinación entre los diferentes actores. Estamos seguros que en poco no serán 11 municipios, sino muchísimos más. Y permítanme ahora presentarles a Martín Anza. Martín es jefe de desarrollo de dispositivos y beneficiarios de Ceibal, Uruguay, y como no podía faltar, nos va a hablar del uso de las TIC para garantizar la continuidad educativa en la escuela. Martín ocupa el cargo, ha sido gerente interino de los sistemas de comunicación, es especializado, tiene un posgrado en sistemas de información y gestión de empresas y en su experiencia previa ha trabajado por más de 15 años en el área de tecnologías de la información, habiendo tenido la oportunidad de gerenciar diferentes proyectos de equipos de trabajo. A Martín entonces le vamos a preguntar cuál ha sido la importancia de la tecnología y la innovación en el modelo de seguridad escolar y su relación con la continuidad educativa. Gracias, Martín, adelante. Muchas gracias, Ruth. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Me quedo un poco apenado en el fondo de que algunos están parados, pero a la vez me quedo muy contento porque tenemos una sala llena de gente ocupada por las escuelas seguras, la educación. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias. Bueno, les voy a contar brevemente una pequeña introducción. Vamos un poquito más para ahí. ¿De qué es Ceibal? Hay mucho internacional acá. Me llamó la atención al llegar. Así que les voy a contar un poco. Ceibal es un centro de innovación en educación mediante el uso de tecnologías digitales. Trabajamos al servicio del Estado y tenemos más de 800.000 beneficiarios en Ceibal. Toda la educación pública tiene el servicio de Ceibal y tiene los beneficiarios dentro de lo que ofrecemos en el programa. Son más de 4.000 centros educativos con casi 1 millón de usuarios, el cual llegamos con un servicio de biblioteca país con libros a nivel nacional. Estos son algunos de los servicios que prestamos. Estos servicios estaban previos a la pandemia. Ceibal tiene 15 años ya como institución formada. Quiere decir que previo al desafío que tuvimos hace un par de años ya éramos una institución
un tanto madura. Tenemos conectividad en cada uno de los centros educativos que tenemos, urbanos, suburbanos y rurales. Llegamos hasta la última escuela en el último punto del país con tecnología y acceso a Internet. Tenemos un programa de One Laptop per Child, por lo cual cada uno de nuestros estudiantes y docentes cuentan con una tablet o con una computadora para poder estudiar y trabajar. Tenemos plataformas educativas también en la parte digital. Tenemos nuestro LMS, Learning Management System, y tenemos otras plataformas para aprender matemática, codificación, lengua, inglés, además de un sistema de videoconferencia con más de 1.500 puntos para aprender inglés con docentes extranjeros y nativos del idioma. ¿Qué nos pasó? Lo que le pasó a todo el mundo. Se vino la pandemia en 2020, particularmente yo comencé en Ceibal en enero de 2020, así que fue fantástico. Para estrenar en marzo comenzamos con una pandemia. Recordamos ahora, hace un tiempo, decíamos, bueno, está en China, capaz que está en Italia, seguramente no llegue, qué ilusos, ¿no? Al poquito tiempo estaba en Brasil y cuando llegó el primer caso de Uruguay comenzó el pánico total y teníamos que ver qué hacer. Estuviste mencionando de la presidencia del gobierno. A los pocos días y atinadamente se declara una especie de lockdown para cuidarnos en base a la pandemia y se declaró que toda la educación nacional iba a depender del Plan Ceibal y nos íbamos a las casas a estudiar digital y con las computadoras. Como si fuese conectarse a internet y vemos cómo nos escribimos. Hicimos un abordaje integral que lo fuimos desarrollando durante la pandemia y ustedes, mis compañeros de panel, también lo hablaban. Un abordaje integral con los estudiantes, con los docentes y con la familia como núcleo fundamental para apoyar esto. La familia pasaba a ser un actor fundamental, era el aula, en la casa. Teníamos que asegurar la conectividad, teníamos que asegurar la tecnología, los equipos, pero teníamos que llegar y teníamos que conectar con esa familia, teníamos que conectar con esos docentes y estudiantes en un ambiente seguro, en un ambiente de ida y vuelta. La clase dependía de eso. Hicimos ese abordaje con mucha comunicación hacia la familia, comunicación segmentada a la familia a través de las redes sociales, a nuestros docentes con guías, buenas prácticas de trabajo. Para los docentes era completamente nuevo. Nosotros teníamos la tecnología, teníamos los dispositivos, teníamos la conectividad, teníamos alguna experiencia de trabajo y educación bajo tecnología en el aula, siempre en el aula. Pasamos a que el aula estaba distribuida en cada una de las casas. Hicimos este abordaje tratando de mitigar un poco ese impacto y estas son algunas de las tasas que tuvimos de conexión. 2019, perdón, quedaron los números corridos. 2019, teníamos entre 39 y 40.000 accesos diarios, personas diferentes que estaban accediendo, un número no menor para un programa. 2020, 300.000 personas. Multiplicamos casi por 10 en cuestión de 2-3 semanas. Cada día que pasaba, si nosotros no podíamos atender esta demanda, chiquilines se quedaban sin clase, docentes se quedaban sin poder dar clases. O podían pretender abandonar en principio el flujo educativo estándar y los podíamos perder por un tiempo hasta que lográbamos recuperarlos. Era fundamental atender a la demanda a través del uso de la tecnología, el sizing y la comunicación con ellos. 2020, ahí tenemos, y les voy a contar ahora después, tenemos login único, es nuestro sistema único de login. Cualquier estudiante docente se accede a nuestras plataformas con un solo usuario y contraseña. Recuerden que tenemos desde secundaria, con 17, 18 años, tenemos un plan de programa de jóvenes a programar, pero tenemos chiquilines de 5 o 6 años que tienen que poder entrar y no siempre están acompañados de su familia. Implementamos Conference en 2020, una más, un Zoom más, un Google Meet más, un Teams más, pero está dentro de nuestro sistema de Learning Management System. Cada chiquilín accede a su clase con su docente de una forma segura, privada y cuidada sobre todo. Cuando rompimos todos los récords en 2020, llegó 2021 y los volvimos a romper. Llegamos casi a 500.000 de estudiantes logueándose por día. Imagínense la presión de tener 500.000 de personas estudiando y si falla algo no lo pueden lograr. Y finalmente para cerrar, el logo es viejo porque es un logo de la época de la pandemia.
Ahora nos llamamos Ceibal, después de 15 años sentimos que tenemos que tener otra etapa de madurez, ya dejamos de ser un plan y como organización lanzamos las videollamadas que les comentaba por conference, pero con algo disruptivo, y esto está bueno para que podamos ver y replicar en otros países. Todos los datos de las plataformas educativas no consumen datos de Internet. Y eso es un tema de democratización en el acceso a la educación. Hicimos un convenio con las telefónicas de Uruguay, de las cuales, sobre todo para videoconferencia, como saben, está el mayor consumo de datos, pero para otras plataformas educativas, hicimos un convenio, nos ayornamos técnicamente como debería ser necesario e hicimos un convenio con las telefónicas tanto nacional como privadas y extranjeras para que cualquier estudiante o docente que tenga que acceder a plataformas educativas lo haga de forma gratuita desde su casa y con acceso 24 horas. Esta última foto y para despedir la presentación son chiquilines estudiando en un aula con una profesora de inglés extranjera, nativa, dándoles clases de inglés, de la misma manera que tenemos otros programas más. Así que al final, Ruth, para responder tu pregunta, ¿es importante la tecnología? Claro que sí, hoy por hoy es fundamental, no lo podemos negar. Hay que tratar de estar preparado lo antes posible y no verlo como una contingencia por si un día pasa algo. Son herramientas que podemos ir desplegando y utilizando día a día y la podemos potenciar en este tipo de escenarios. Así que bueno, nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Martín. Bueno, Martín es muy modesto, pero contarles que esta experiencia y la plataforma de Ceibal fue la primera y la única que estaba funcionando cuando empezó la pandemia. Y de hecho marcó la diferencia y fue una experiencia que se utilizó ya como base para otras experiencias de la región. Entonces, la importancia de la tecnología y la tecnología bien utilizada. Y para ir cerrando ya, quiero darle la bienvenida a mi colega Susana Urbano. Susana es la asesora senior de educación en emergencias para América Latina y el Caribe de Save the Children, pero también es la co-líder junto con UNICEF del Grupo Regional de Educación. Y Susana nos va a contar un poquito cuáles son las conclusiones de las excelentes ponencias de nuestros panelistas. Adelante, Susana. Muchas gracias, Ruth. Bueno, primero que todo, quiero pedirle un gran aplauso a todo el panel. Pero uno muy grande, casi que de pie, por favor. Nos han demostrado, sus experiencias nos demuestran que sí se puede, que sí, desde la educación podemos salvar vidas, que desde la educación sí podemos construir resiliencia y sí podemos construir desarrollo. ¿Por qué? Porque una escuela resiliente, una escuela segura, no es una escuela que exclusivamente trabaja en la prevención para responder a una emergencia, sino que trabaja sobre las condiciones de los riesgos subyacentes, que no es solamente sobre una inundación, sino como elementos como el cyberbullying, ¿sí? Donde no solamente se trabaja exclusivamente con los niños, sino hay un involucramiento completo de toda la comunidad educativa en un proceso de rendición de cuentas y de consulta, donde la voz de los niños y las niñas, los jóvenes, los adolescentes, es en este mundo tan adultocéntrico una de las cosas más importantes para poder entender sus verdaderas necesidades. Todas las experiencias hablan justamente de la participación de los niños, los jóvenes. El señor ministro, de hecho, nos menciona que es un elemento consultivo para la base de esos 3 pilares que propone el marco de seguridad escolar integral. Sin esa base de política pública, de ese esfuerzo político importantísimo que están haciendo, por ejemplo, los 19 estados del Caribe, esto es imposible que ruede hacia abajo y tenga un acompañamiento, digamos, como más general. Sin embargo, entonces nos vamos al nivel local, ¿no? Desde el nivel local, la escuela segura se puede constituir en una comunidad segura y en un municipio seguro, como es la experiencia que nos ha manifestado Uruguay, donde su experiencia de ciudades seguras o municipios seguros empezó por las escuelas. ¡Wow! Volvemos al concepto de que la escuela es un articulador comunitario, ¿no? Sustantivo. Una escuela segura donde no solamente es la infraestructura lo que debe ser seguro, sino donde su comunidad conoce y disminuye
el riesgo, sus factores subyacentes, ¿sí? Apuntando al desarrollo y no a responder más rápido y salir más rápido. Eso es importante, pero no es con lo que estamos trabajando en forma como centro, porque en el centro están los niños, las niñas y los adolescentes. La experiencia que nos hablaba Plan Ceibal, que más que un plan realmente constituye prácticamente una respuesta consistente, sustantiva, a asegurar lo que también es la escuela segura, que es que la escuela segura no puede suspender el servicio educativo aún en situaciones de emergencia. En el sentido de que no solamente es el conocimiento que los niños reciben para disminuir el riesgo, sino para atender sus necesidades y contar con información para poder sobrevivir y aprender a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, y acceder a otros derechos también. Entonces, no solamente es la continuidad del conocimiento, sino la continuidad al ejercicio de la información, al ejercicio del conocimiento y al ejercicio también de la contribución. Porque como señalaba también Angie, desde la participación también construimos desde nuevas formas, esa forma de ver la resiliencia, la vida, el desarrollo, ¿sí? No solamente de tu escuela, sino de tu comunidad. Y cómo los niños, los adolescentes y los jóvenes desde su escuela contribuyen no solamente desde la comunidad educativa en torno a la comunidad, sino cómo esos niños y niñas se comunican con sus pares y construyen ciudadanía resiliente, con nuevas formas de ver las cosas a través de las tecnologías también, y cómo además construyen hacia sus familias y pueden constituir conocimiento hacia la familia y así ir reproduciendo hacia el resto de la comunidad y de su colectivo. En el entendido entonces que una escuela segura es una escuela que salva vidas desde antes que esas vidas estén expuestas a un evento generador de daño. Y como lo proponemos siempre y acompañamos desde el Grupo Regional de Educación a los Ministerios de Educación y a los distintos mecanismos de coordinación, estamos convencidos de que la escuela, la educación salva vidas, y espero con estos minutos haber respondido y haber acudido a toda la gran experiencia que estos panelistas nos han traído. Nos falta mucho, pero tenemos un gran avance y ejemplos que seguir aún más. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Como seguramente les quedaron varias preguntas o quieren tener las presentaciones de nuestros panelistas, les vamos a invitar a que nos visiten en el stand del Grupo Regional de Educación, a que se tomen una foto apoyando la campaña de Escuela Segura, ¿sí? Y a que la publiquen y diseminen este mensaje, que la educación es un derecho, la educación salva vidas y la educación no puede esperar. Muchísimas gracias a todos por su participación y a nuestros panelistas un aplauso, por favor.